Muy bien. Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor David. Hola Marcela. Buenos días, profe. Hola Catherine. Hola Carol. Enríquez y Esperanza. Somos los que estamos, las que están conectadas. Voy a tomar en cuenta la asistencia del día de hoy. Eh, bueno, es un gusto saludarles jóvenes y agradecerles por atender esta reprogramación, ya que la clase la teníamos el día jueves, pero por motivos que ustedes ya conocen no la pudimos desarrollar el día jueves. Entonces agradezco el espacio y la atención que brindan al momento de conectarse a la clase. Es una jornada, como les dijera, inhabitual porque hoy es sábado. Hoy es sábado, yo sé que de repente para un estudiante puede ser su día de descanso, pero bueno, agradezco que hayan atendido. Entonces, eh, como les digo, voy a tomar la asistencia de hoy para añadirlas en el cuadro de notas de calificación. Bien, hola Yaslin, bienvenida. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, entonces vamos a iniciar, jóvenes. Y pues bueno, vamos entonces en esta parte nos encontramos en la clase de historia de Honduras, ¿verdad? Em, Cabe mencionar que hoy tenemos fecha 3 de octubre y durante bueno, desde el 28 de septiembre, 29 y hoy 3 de octubre hay unas fechas que vamos a resaltar. ¿Por qué? Porque al estudiar historia de Honduras, estas fechas también deben de ser conmemorativas. Entonces, de entrada, ¿qué se celebró el 28 de septiembre? Les pregunto, ¿qué se celebró en la historia de Honduras el 28 de septiembre? La llegada de los pliegos. La llegada de los pliegos de independencia de las ciudades de Comayagua y de Tegucigalpa, porque se firmaron un 15 de septiembre en la ciudad de Guatemala y el aviso que Honduras era una república independiente fue hasta el 28. Se celebra el 15 porque el 15 fue la fecha en que se firmaron. Realmente la copia de independencia llegó aquí a Tegucigalpa hasta un 28 de septiembre. Muy bien. Gracias, Marcela. Ahora, el 29 de septiembre es el aniversario de la fundación de la ciudad de Tegucigalpa. ¿Alguien de los que estamos aquí es originario de otro departamento o otro municipio? ¿O todas son 0801? Sí. ¿O alguien lleva 0807 o no sé? Ninguna. Bueno, entonces, bueno, decirles que el 29 de septiembre se conmemoró el aniversario de Tegucigalpa. Esta ciudad fue fundada por un grupo de españoles que se estableció para explotar las vetas de plata o las minas que habían aquí en Tegucigalpa. En cuanto a esto, ¿alguien sabe cuál era el nombre oficial de Tegucigalpa cuando se fundó? No siempre se llamó Tegucigalpa, tuvo otro nombre. Tegucigalpa, algo así era. Sí, es un sinónimo, pero de los... Sí. Era Real Minas, algo así. Ah, bueno, ahí está. Entonces el nombre nativo de Tegucigalpa, bueno, el primer nombre oficial de Tegucigalpa fue Real de Minas de San Miguel de Arcángel. Entonces, esta ciudad fue fundada porque aquí existieron
existieron minas de oro en las cuales pues los españoles sacaron mucho provecho de esto. ¿Dónde se ubicaron? ¿Dónde estaban ubicadas? ¿En qué sector? No les sabría decir, ¿verdad? Pero sí hubieron minas donde se explotaron esas. ¿Y cuántos años son de aniversario? Se dice que son 442 años de aniversario desde la fundación de Tegucigalpa. Entonces, el 29 de septiembre, creo que ni cuenta se dieron, o si se dieron cuenta, pues qué bueno, se celebró que Tegucigalpa se conmemora sus 442 aniversario desde su fundación y luego que los españoles la instituyeran con el nombre real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa. Esto fue en el año 1578. Y ahí pues unas pequeñas ilustraciones o fotografías de lo que es Tegucigalpa. De hecho, una característica, bueno, buenos días, se añadió Génesis, Lizzy, Rommel y ¿quién más? Bueno, ahí está. Entonces, estoy tomando asistencia, jóvenes. Bien. Entonces, Tegucigalpa tiene una característica geográfica que si ustedes se van, por ejemplo, aquí tenemos que esta fotografía es la salida al norte, ¿va? La ciudad que está caída, que es la ciudad de la San Ángel, y el kilómetro 1 aproximadamente por aquí. Entonces, si ustedes se van a las partes altas de Tegucigalpa, las colonias elevadas, o al Picacho, por ejemplo, podemos observar que todo Tegucigalpa está rodeada por cordilleras que la hacen como que fuera o como que hace mucho tiempo fue un lago. Entonces, esta ciudad está como que en un hoyo, por así decirlo. Entonces, la historia, bueno, cuenta que hace muchos años Honduras posiblemente haya sido un lago. Y en la zona yendo para Mateo, hay rasgos físicos. Hay unas montañas que dan bueno, bueno, muestran pues que hay evidencias que fue un lago, pero esto hace muchos millones de años atrás. Entonces ahí está, dos fechas importantes, el 28 de septiembre, la llegada de los plenos de independencia y el 29 de septiembre, la fecha de aniversario de fundación de Tegucigalpa. Ahora bien, hoy es Día Nacional del Soldado. Hoy es el 3 de octubre. Pero esta fecha es conmemorativa al nacimiento del general Francisco Morazán. Morazán fue un militar, un soldado militar que luchó por las provincias de Centroamérica. Entonces, cada 3 de octubre se celebra el Día del Soldado en honor al general Francisco Morazán. Es decir, esta fecha 3 fue el día de su natalicio. Francisco Morazán nació un día como hoy en Tegucigalpa, en el año de 1792, a finales del siglo XVII. Por estos motivos, cada 3 de octubre se conmemora la fecha del nacimiento a este héroe. ¿Cuál es el nombre completo de Francisco Morazán? A ver, ¿cuál es el nombre completo del general Francisco Morazán? José Francisco Morazán Quesada. Correcto. Ven que lo saben, ¿verdad? Muy bien. El general José Francisco Morazán Quesada, ahí está. Entonces, estas fechas están en el calendario cívico y pues antes de comenzar la clase tomé a bien resaltar estas fechas para que ustedes lo tomen en cuenta y lo sepan. ¿Por qué? Porque esto es historia de Honduras. Bien, entonces el tema, jóvenes, que vamos a abordar. Anteriormente, bueno, si alguien me dice de lo que hablamos en la última clase la semana pasada o en la primera clase, fue la primera clase
la semana pasada. Entonces, si alguien puede hacer una retroalimentación de lo que estuvimos estudiando y lo comparta De cómo, con la clase. de cómo el himno nacional se divide en los periodos. Ajá. Ok. Estuvimos estudiando brevemente entonces. Bueno, pudimos descubrir que el himno nacional se divide en los periodos de Honduras y pudimos estudiar un poco a profundidad eso. Muy bien, entonces, en 1821, Honduras tiene su proceso de independencia. Y ya mencionamos que la proclamación de la independencia de Centroamérica se dio el 15 de septiembre de 1821. En aquellos entonces los pobladores decían, viva la independencia, viva la libertad. Viva el 15 de septiembre. Ovaciones que se escucharon frente al Palacio de los Capitanes Generales, donde se firmó las actas de independencia. Esto fue en Guatemala en 1821. Ovaciones de algunos vecinos de Tegucigalpa cuando llegaron los pliegos de independencia el 28 de septiembre de 1821. Ovaciones que aún se escuchan en los desfiles de la celebración de las fiestas patrias a nivel nacional y de Centroamérica. Decir que esta fecha, 15 de septiembre, también la conmemora Centroamérica. Bien. Bueno, agradezco, están todos presentes, solo faltaría Jacqueline. Y para los que acaban de añadir a la clase, pues buenos días. Este es el tema que vamos a discutir hoy. Así que tomen nota, jóvenes. Honduras desde 1821 hasta 1902, ¿verdad? Son casi, bueno, de hecho son casi 80 años lo que vamos a resumir de la historia de Honduras. Así que este es el tema principal y lo demás que se presente son como los subtemas. Y de hecho van a haber dos incisos que ustedes van a investigar, que eso es la tarea de Historia de Honduras. Entonces vamos a ir paso a paso y espero puedan comprender, ¿verdad? Porque esto es historia. Entonces, bueno, vamos a ir, les voy a pedir la participación a ustedes para no solo yo estar hablando, pero bueno, vamos a ver. Bueno, fotografías de la historia de Honduras. Esto es un ferrocarril. ¿Alguien sabe cuándo o por quién se fundaron las líneas de ferrocarril en Honduras? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Alguien sabe qué es el diario oficial La Gaceta? Bueno, ya lo vamos a aprender entonces. Muy bien, jóvenes. Entonces empezamos con la proclamación de la independencia de Centroamérica. Dice que vamos de Honduras desde 1821 hasta 1902. Entonces todo empieza con la proclamación de la independencia de Centroamérica. La independencia de Centroamérica es un grito libertario, pacífico y sin sangre. La independencia de Centroamérica no fue producto de procesos revolucionarios o guerras entre los criollos y los españoles, aunque entre ellos hubo una serie de conflictos. Fue el resultado de una reacción oportunista de los criollos guatemaltecos para asegurar la conservación del sistema. La Junta se dirigió a la Declaratoria de Independencia, que fue presidida por el capitán general Gavino Gainza. Quien da el grito de independencia fueron primero los guatemaltecos, a través de la gobernación del capitán Gavino Gainza. Los eventos eran a puerta abierta y muchas personas pudieron unirse y tomar parte de esto. El 15 de septiembre de 1821, la Capitanía General de Guatemala proclamó su independencia de la corona española. En las calles se celebró con doblar de campanas y cohetes.
luego de esta fecha, se decidió invitar a las otras provincias masivas que enunciaban el acontecimiento. A Comayagua y a Tegucigalpa llegaron los pliegos de independencia sellados que contenían la proclamación de independencia el 28 de septiembre de 1821. A ver, un voluntario que me ayude a leer el primer párrafo, Yo se lo leo. por favor. Se denomina independencia de Centroamérica a la conmemoración por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, de la firma del Acta de Independencia de América Central, el 15 de septiembre de 1821. Tal capitanía estaba conformada en este entonces por las provincias de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Bueno, entonces, ¿qué es la independencia? Es un proceso de conmemoración. Ahora, estos lo da las ciudades de Guatemala, bueno, los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 5 estados centroamericanos. Ahora bien, esa capitanía la conformó en aquel entonces por otras provincias. Recuerden que en España, yo no sé si ustedes tienen algún familiar en España, pero allá no le llaman departamentos, sino que le llaman provincias. La provincia de Barcelona, dice, la provincia de Real Madrid, la provincia de Sevilla. Entonces, así mismo estaba constituido aquí hace muchos años, por provincias. No eran países, eran provincias. Ahora, Chiapas es una ciudad de qué país? Vamos a ver. Chiapas De México. es una ciudad de México, correcto, y está cerca de Guatemala. Entonces, desde esa zona de Chiapas se venían las Provincias Unidas. Ahora, Tegucigalpa en aquel entonces no era una ciudad nombrada, sino que resalta la historia de Honduras como Comayagua, que es la actual Comayagua, ¿verdad? Tenemos las provincias de El Salvador, las provincias de Nicaragua y las provincias de Costa Rica, como naciones que conformaban una sola nación. Es decir, desde Costa Rica hasta Chiapas se conformaba em, una sola nación, una sola nación. Bien. Ah, a ver, María José, el párrafo 2. La obtención de la independencia de Centroamérica fue relativamente pacífica, a diferencia de los otros países americanos, los cuales libraron fieras batallas para lograr convertirse en estados independientes. Y quiero resaltar el párrafo 2 y quiero que tomen nota, jóvenes. La independencia de Centroamérica fue pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Que, vaya, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos provocó guerras. Las 13 colonias primero de la independencia de los Estados Unidos, que fue en 1799, creo, por ahí, sufrieron guerras. Ahora, los Estados Unidos mexicanos también, ellos tuvieron muchas guerras, guerras sanguinarias donde moría gente por independizarse. En la historia de todo el continente americano realza que Centroamérica tuvo una independencia pacifista. O sea que los procesos de independencia fueron muy bien, o sea, llevados. No hubo necesidad de guerra. Y sí hubieron conflictos, ¿verdad? Pero no provocaron guerras. A lo contrario de lo que es el movimiento Bolívar, que está en Bolivia, está en Colombia y en Venezuela, que de hecho fueron procesos independientes bastante sanguinarios. El sur de América los procesos de independencia en el sur de América fueron bastante sanguinarios. Entonces tomen nota de eso. Para unos minutos.
Entonces es bueno resaltar en esa etapa que Honduras tuvo un proceso de independencia bastante pacífico. En Tegucigalpa el ayuntamiento era controlado por los líderes y dirigido por don Dionisio de Herrera en aquel entonces. Cuando llegan los pliegos de independencia, quien era el gobernador era don Dionisio de Herrera. Ellos recibieron la noticia con júbilo y con doblar de campanas. Se dio a conocer al público ya que los miembros de la alcaldía y en especial don Dionisio de Herrera compartían los ideales independentistas, por lo que juraron defender lo decidido en Guatemala. El ayuntamiento de Comayagua se encontraba el gobernador José Gregorio Tinoco de Contreras. ¿Han escuchado ustedes una línea de transporte para Comayagua que se llama Contreras, va? Es un honor al personaje que estamos mencionando, José Gregorio Tinoco Contreras. El vicario Nicolás Irías y los criollos más poderosos del lugar. Por ser conservadores, la noticia fue recibida con mucha reserva, es decir, que el único lugar donde se celebró a gran algarabía fue en Tegucigalpa. Y en Comayagua, como había bastantes personas criollas, es decir, descendientes de España, fue una celebración un poco más conservadora. Otro personaje que resalta en la proclamación de la independencia es José Cecilio del Valle. Este hombre era actual multifacético. Su pensamiento se siguiente cita. Más poderosa no tiene sobre el pensamiento. Mientras haya en el globo hombre que piense, ideas de este hombre dilatando por toda. José Cecilio dirigió el periódico El Amigo de la exponía los problemas económicos políticos de la General de Guatemala y proponía las soluciones a la luz de conocimientos y las teorías científicas de la época. Junto a Pedro Molina, quien dirigió el periódico El Editor Constitucional, se consideraban ejemplos de la intelectualidad y la ciencia de Centroamérica. José Cecilio del Valle fue alcalde de Guatemala el 2 de enero de 1821, así que aceptó la invitación de Gabino Gainza a formar parte del Consejo de Independencia el 15 de septiembre. Resaltó lo justo de la independencia, pero aconsejó declararla hasta que todas las provincias se manifestaran. Pese a sus ideas, redactó la Declaración de Independencia aprobada por la Asamblea. Fue diputado centroamericano al Congreso Imperial Iturbe. En 1831 se rechazó el puesto de ministro de Centroamérica en Francia. Luego la vicepresidencia de la Federación el 22 de marzo de 1834. A esa fecha lo trasladaron enfermo a Guatemala, pero falleció antes de llegar. Entonces, así es un poco de la historia de José Cecilio del Valle. Ok, muy bien. ¿Podemos continuar? Espero me estén escuchando un poco bien el audio, jóvenes. Si tienen interferencias, me lo indican, por favor. Bien, estamos como que a pincelazos, ¿verdad? Porque estamos estudiando la historia de Honduras casi en 80 años. Estamos estudiando un periodo de 80 años dentro de la historia de Honduras, después de los años 1821. Bueno, esto ya lo hablamos, que es la llegada de los pliegos de independencia. Vamos a ver Génesis si nos ayuda con el primer párrafo, Marcela el segundo y Carol el tercero. Estos documentos se redactaron y firmaron el día 15 de septiembre de 1821, pero tardaron 14 días en llegar a las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa. Luego de la firma del Acta de Independencia en la actual ciudad de Guatemala, la noticia de nuestra independencia
Se conoció hasta el día 28 de septiembre del mismo año. Es por ello que en la actualidad en Honduras se celebra el 28 de septiembre de cada año como el día de la llegada de los pliegos de independencia. En palabras del sabio Valle, si queremos que Centroamérica muestre digna patria, sea una nación independiente, libre y feliz, es necesario que hagamos todos los sacrificios que exige la independencia. Bien, jóvenes, gracias. Bueno, ahí está. Ahí están los datos que ya habíamos mencionado anteriormente. Solo los estamos resaltando. Ok, vamos a continuar entonces. Luego, en el año de 1823, se abre la República Federal de Centroamérica. Tomen nota, estos son los subtemas, ¿verdad? Son como los acontecimientos que pasaron de Honduras en 1821 hasta 1902. Entonces, son acontecimientos más importantes que han pasado. República Federal de Centroamérica. Dijo Francisco Morazán, declaro que mi amor por Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud que es llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejar abandonado el desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Esto fue palabras del general José Francisco Morazán Quesada momentos antes de ser decapitado en la ciudad de Costa Rica. La Constitución Federal de Centroamérica, bueno, por ejemplo, bueno, ahí está en pantalla el logotipo o el escudo de las federaciones centroamericanas. Dice República Federal de Centroamérica. En ese entonces del año 1823, los 5 estados centroamericanos se encontraban, o las 5 provincias se encontraban unidas. Ahora, nació como parte de la República Federal de Centroamérica, pero al final se independizó. El escudo se modificó y se usó hasta el año de 1851. Provincias Unidas del Centro América. Del centro de América, eso lo mencionaba. Bien, vamos a ver qué información encontramos aquí. Vamos a ver quién nos puede dar con la lectura. Está, se desconectó Yaslin, ¿no está Yaslin? Sí, Yaslin, ayúdenos con la lectura del primer párrafo. A ver qué información encontramos. Bueno, Denzel, con el primer párrafo, si nos ayuda. Las Provincias Unidas del Centro de América o Estados Federales del Centro de América fueron un estado que existió entre el 1 de julio de 1823 y el 22 de noviembre de 1824. Luego pasaron a llamarse República Federal de Centroamérica. A veces se les nombraba con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Bueno, tomen nota de eso que les señalo. Y bueno, fue una federación centroamericana, o sea que los 5 países sí estuvieron unidos después del proceso de independencia de los países, de las provincias centroamericanas, decidieron unirse. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que fueron los promotores de esta unión? Ahí está el general Francisco Morazán. Bueno, el general Francisco Morazán fue un militar y político totalmente hondureño. El general Morazán fue gobernador de la República Federal de Centroamérica. Oigan bien,
fue gobernador de la República Federal de Centroamérica. Esto pasó entre los años 1827 y 1838. ¿Cuántos años gobernó Francisco Morazán las provincias centroamericanas? ¿Cuánto duró? 9 años. Sí, fueron 11 años que gobernó las provincias centroamericanas. Ahora, en este tiempo, él siempre soñó con ver a Centroamérica como una sola nación. Es decir, aunque estaba conformada como una sola nación, no siempre fue así, ¿verdad? Y Centroamérica como una sola nación. Siempre dices con una sola nación que se convirtiera en una potencia a nivel regional. Fue el mayor impulsor de esta idea de ver a Centroamérica unida. Durante su gobierno estableció la reforma liberal. Datos importantes. Durante su gobierno estableció la reforma liberal y cambió la forma de pensar y la política de los 5 estados pertenecientes a la República: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Bueno, tomen nota ahí de lo que les estoy resaltando, ¿verdad? Recuerden tomar nota, jóvenes, porque esto es la evidencia de lo que tienen que hacer en el Classroom, ¿verdad? Bueno, esto sucede, ya anotaron la fecha, ¿verdad? En el año de 1823, aproximadamente hasta el año 1838, dentro de la historia de Honduras. O sea que Honduras perteneció a unas provincias unidas centroamericanas. Bueno, vamos a continuar, que el tiempo avanza. Voy a dejar esta presentación en el Classroom también por cualquier cosa. Muy bien.
Vamos a continuar entonces. Bueno, estamos hablando de Francisco Morazán. Vamos a ver, Carol, si nos puede ayudar con la lectura de ese párrafo. Sin embargo, diferentes intereses entre personas poderosas dentro de los 5 estados acabaron con su gobierno. Fue luego llamado a Costa Rica y fue elegido presidente, pero Rafael Carrera arremetió contra Costa Rica y fue amenazándole con guerra si no entregaban a Morazán. Luego una facción de Heredia capturó a Morazán y le dio muerte. Su cuerpo fue sepultado en El Salvador, debido a la gran simpatía que Morazán tenía con la gente de esa provincia, y en seguimiento a sus órdenes de ser enterrado ahí. Bueno, gracias, Carol. Y realzamos entonces cómo fue el suceso atroz de la muerte de Morazán. Ahora, Morazán se dirigió en los 5 estados y fue a gobernar a Costa Rica. Allá fue elegido como presidente. Ahora, habían unas personas que compartían intereses personales, bueno, que tenían intereses poderosos en aquellas naciones. Entonces sintieron celo y Rafael Carrera decidió entonces arrematar contra la vida contra Costa Rica. Amenazó al mismo pueblo de una guerra si no le entregaban a Francisco Morazán. Ahora, en ese lugar fue capturado Morazán. Ahí mismo le dieron muerte, o sea, fue decapitado por personas que compartían recelo pues contra este personaje, porque era un personaje que tenía bastante participación o influencia en Centroamérica. Aunque fue hondureño, él ya hemos visto que dirigió las naciones centroamericanas. Entonces, de repente, los intereses de las personas eran perjudicadas porque Morazán era bastante diplomático. Es decir, que la oportunidad se la daba a todos. Y tal vez en aquellos entonces las personas que gobernaban jalaban solo sus propios intereses. Entonces Morazán dice su cuerpo está enterrado ahora en El Salvador. Bueno, se enterró en El Salvador porque creo que ya no, ni las cenizas hay, porque hace mucho tiempo. Ahora, esto fue porque el pueblo de El Salvador lo tenía simpatía, entonces lo solicitaron y lo pidieron para allá, con la gente de esa provincia y en seguimiento a sus órdenes de ser enterrado ahí. Entonces, el pueblo salvadoreño pidió a este personaje, Francisco Morazán. Ya lo vamos a encontrar. ¿Por qué por qué piensan ustedes que Honduras no solicitó y ni estuvo pendiente de lo que a Morazán le sucedió? Esto es porque después de estas fechas, después de estos acontecimientos, se viene en Honduras un periodo de restauración conservadora. Miren, con la muerte de Francisco Morazán muere el sueño de la Centroamérica unida. Muere el sueño de una Centroamérica conformada. Entonces, por eso es que se destruye la Federación Centroamericana. Bien, vamos a avanzar. Entonces, desde 1838 a 1876 tiene Honduras un periodo de restauración conservadora. Entonces, tomen nota de esto que pasó. Honduras se encuentra en un periodo de restauración conservadora. El periodo de la colonización española finalizó con la proclamación de independencia. Incapaces de administrarse, los estados centroamericanos se anexaron a un imperio Itúrbide, pero luego se independizaron y formaron una federación centroamericana. Ahora, al fracasar esta, sobrevino un periodo llamado restauración conservadora, el desarrollo de Honduras como nación independiente.
El 5 de noviembre de 1838, el Congreso de Estado de Honduras anunció el siguiente decreto de declaración. La Asamblea Constituyente del Estado de Honduras, considerando las dificultades que han mencionado de recobrar sus derechos y estando persuadida de las actuales circunstancias de reasumirlos en toda plenitud, ha detenido a bien decretar y decreta que el Estado Libre y Soberano de Honduras es independiente del antiguo gobierno federal, de los demás estados y de todo gobierno o potencia extranjera. El objeto de esta absoluta independencia y libertad es para constituirla en su interior de una nueva manera conveniente. Bueno, entonces reconoce el Estado promocionalmente la deuda contraída durante el gobierno que ha regido hasta el día de la emisión de esta ley. Entonces, en esta fecha, Honduras tiene un proceso de restauración conservadora. Es decir, de que Honduras se va declarando independiente, una nación independiente. Vamos a ver un voluntario que nos ayude con la lectura del párrafo. O voluntaria. Yaslin, que Yaslin no ha leído todavía. Para Honduras, el periodo de la federación fue una época desastrosa. Rivalidades locales como disputas ideológicas produjeron un caos político, descontrolando la economía, los servicios sociales y políticos del país. Inglaterra tomó ventaja de esta caótica situación para restablecer el control sobre las islas de la bahía y como resultado de esta situación política, Honduras no duró mucho tiempo para separarse de la Federación Centroamericana y lo hizo en la primera oportunidad que pudo. La independencia fue declarada el 15 de noviembre de 1838 y para enero de 1839 una independiente constitución fue formalmente adoptada en el país. Bueno, ahí está. Gracias, Yaslin. Entonces, el párrafo nos muestra que la unión de Centroamérica fue un proceso bastante desastroso. ¿Por qué? Porque hubieron muchas rivalidades locales, muchos conflictos, las ideas o pensamientos eran totalmente difíciles de unir. Es por eso que Francisco Morazán luchó con todo esto. Si él viajaba a Costa Rica, viajaba a Guatemala, era con la intención de cambiar el pensamiento de las personas que gobernaban esas provincias. Ahora, en esta disputa, entonces, varias naciones, en el caso, por ejemplo, muestra que Inglaterra vino y quería tomar posesión de territorios de Honduras. Ahora, ¿dónde fue que tomó Inglaterra posesión? Islas de la Bahía. En Islas de la Bahía. Ahora, si ustedes ya conocen, Islas de la Bahía se maneja el sistema inglés o el habla inglés. Aunque sí, ya gran parte de hondureños viven en la isla de la Bahía, pero su sistema de habla o primera lengua es inglés. Esto fue porque Inglaterra quería gobernar ciertos territorios de Honduras. ¿Han escuchado la fortaleza de San Fernando y la fortaleza de Omoa? No sé si es la misma, pero bueno, hay una en Trujillo y hay una en Cortés. ¿Han escuchado? Bueno, los del año pasado, en noveno, creo que hicieron una participación de esas. Entonces, eso fue porque Honduras quería defender sus territorios de estas personas ingleses, ¿verdad? Que posiblemente no es que eran personas civilizadas, sino que eran personas piratas, personas ladrones. Y por eso Honduras trató y luchó bueno, los gobernantes de Honduras de aquel entonces lucharon para que los ingleses no penetraran los territorios hondureños. Entonces cabe a bueno, todos esos procesos desastrosos, Honduras se declaró independiente. Ahora, ¿qué fecha se declaró independiente? El 15 de septiembre de 1838. Y para el siguiente año de 1839,
fue una nación ya independiente conforme a la Constitución que fue formalmente adoptada en el país. El proceso de restauración conservadora, al desarticularse la Federación de Centroamérica, se inauguraron gobiernos conservadores que seguían de las ideas del caudillo guatemalteco Rafael Carrera. Francisco Ferrera asumió la presidencia de Honduras y junto a José Santos Guardiola y José María Medina, fue uno de los principales precursores de una nueva crisis que vivió Honduras entre 1838 y 1876. Imagínense cuántos años pasaron para que Honduras lograra sus reformas políticas nuevas. Miren, 1876 años, ya les digo, casi 38 años Honduras estuvo en discordia para conformar su país. El periodo llamado Restauración Conservadora fue porque se restauraron las leyes coloniales y los privilegios de la Iglesia. Se caracterizó por la inestabilidad política de Centroamérica, evidente en constantes guerras civiles internas, asesinatos, fusilamientos y enfrentamientos bélicos entre países. Un hecho importante fue la intromisión del filibusterio William Walker. Fue de nacionalidad estadounidense quien convirtió en presidente de Nicaragua y fue enfrentado por una coalición centroamericana que logró su expulsión. Y en 1850, Inglaterra y Estados Unidos firmaron un tratado de Taylor-Bulker con la representación de Jones, secretario de los Estados Unidos, y Henry Bulker, ministro de plenipotencial británico. Acordaron las cláusulas siguientes. La constitución de un ferrocarril o canal interoceánico como empresa multinacional. Y ninguna de las naciones tendría pretensión de conquista sobre ninguno de los países de Centroamérica. Bueno, entonces ahí están unos datos sobre la historia de Honduras. Vamos a ver qué encontramos aquí. Muy bien, vamos a ver, Catherine, si nos ayuda con el primer párrafo. Y no sé si Esperanza puede leer el segundo. Al concretarse la ruptura de la Federación Centroamericana, los 5 países iniciaron su vida como estados independientes y soberanos, dando así inicio a la reacción conservadora. Por medio del Tratado de White Cruz, Gran Bretaña le devolvió a Honduras el territorio de Islas de la Bahía, así como la región de la Mosquitia a petición del gobierno británico. Se permitió la libertad de cultos a los habitantes de las Islas de la Bahía, situación que provocó divergencias entre el Estado hondureño y la Iglesia Católica. Bueno, ahí están otros datos que debemos de resaltar. Y por medio de ese tratado que lo hizo este personaje de los Estados Unidos, a petición de él fue que Gran Bretaña, ahora Inglaterra, devolvió ese territorio de las Islas de la Bahía. Ahora, pero hubo un acuerdo. Ahora, la libertad de culto significa de que los habitantes que ya vivían ahí, ingleses, no fueran expulsados, sino que pertenecieran ahí. Entonces, los ingleses tenían otras culturas, otras formas de civilización, por ejemplo, ¿va? Entonces, esto provocó unas divergencias entre Honduras y la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica viene originaria de los españoles. Esta religión la impusieron los españoles. Y qué decirles, hubo una disputa porque los ingleses no compartían estas formas de pensamiento.
Entonces, no sé si ustedes han visto iglesias católicas en las Islas de la Bahía o tan siquiera en fotografías, para que también ustedes se los dejo para que ustedes lo investiguen después. Bien, ya vamos a terminar, jóvenes, el tiempo se nos ha consumido, pero les voy a explicar, bueno, estamos hasta 1876. Entonces, todo lo demás que se viene son procesos de restauración conservadora. Bueno, luego los presidentes que la restauración conservadora. Voy a leer un dato aquí. Finales de 1866 se presentó en Honduras un viajero norteamericano llamado William Wells, enviado desde los Estados Unidos a realizar un diagnóstico sobre la producción de oro en el departamento de Olancho. Se entrevistó con el entonces presidente, el general José Trinidad Cabañas. Según Wells, Trinidad Cabañas era un hombre sencillo y humilde, interesado enormemente en el futuro de su país. Entonces José Trinidad Cabañas, que es un personaje o un prócer hondureño, asumió la presidencia de Honduras el 1 de septiembre de 1852 y él propuso la unión de los ex estados federales. Contaba para ello con Honduras, El Salvador y Nicaragua. La Asamblea Constituyente lo nombró presidente provisional, pero no aceptó el cargo ya que deseaba impedir que Carrera lo agrediera o agrediera a Honduras. El 10 de noviembre de 1852 se disolvió la Asamblea de Proyecto Unionista, que volvió a fracasar. Entre los hechos destacados de su gobierno están que eso ustedes lo van a investigar. Bueno. Ok, voy a avanzar, jóvenes, porque el tiempo se ha terminado. Bueno, veo que todavía están copiando, voy a esperar un momento y luego les explico en qué consiste la completación de este periodo hasta 1902. Nos quedamos hasta 1876 y las demás fechas destacadas ustedes las van a investigar para la próxima semana, que va a tratar sobre, ya les mencioné, los presidentes que estuvieron durante la restauración conservadora, entre ellos José Trinidad Cabañas, José Santos Guardiola, el presidente José María Medina. Tenemos también a Francisco Ferrera, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que fueron también presidentes de la Reforma Liberal en Honduras. Bien, les muestro lo que se viene. Ahora, en este periodo en que los gobiernos de Honduras, especialmente José Trinidad Cabañas y posteriormente el gobierno de José María Medina, iniciaron las gestiones para la construcción del ferrocarril interoceánico a través de nuestro territorio. Estas gestiones estaban encaminadas a obtener el financiamiento externo para esta obra, que se esperaba resolviera los problemas que acomplejaban el país. O sea que por Honduras se iba a pasar una línea ferrera que uniera la forma de comunicación o de producción entre las naciones de Centroamérica y con México y los Estados Unidos. Una línea ferrera, ¿verdad? Ya ustedes conocen José Trinidad Cabañas y el que está a su izquierda de su pantalla es José María Medina. Voy a continuar. Ahora, les explico la actividad. Bueno, en primera,
Y si pueden tomarle captura, tomen captura. O yo les envío las imágenes al WhatsApp también, como ustedes, se las explico rápido. Investigar sobre qué presidentes fueron en la restauración conservadora de Honduras. Lo otro que van a investigar es sobre qué es la reforma liberal de Honduras. Esto es en 1876. Y qué partidos tradicionales, cuáles son esos partidos políticos tradicionales de Honduras en el año de 1891. Y lo otro que van a investigar, jóvenes, estas dos investigaciones, va a tener un valor de 10% cada una, o sea, 10 esta y 10 esta. Ahora, lo otro que van a investigar es una breve biografía y aportes de los personajes en la historia de Honduras. José Trinidad Cabañas y qué aportó al Estado hondureño. José Santos Guardiola y cuál fue su aportación al Estado hondureño. José María Medina, cuál fue su aportación al Estado hondureño. Marco Aurelio Soto, cuál fue su aportación al Estado hondureño. Y Ramón Rosa. Entonces, estas capturas se las envío al WhatsApp en este momento para que ustedes lo tengan ahí. Bueno, nos vamos a desconectar y les voy a dar una recomendación más en la siguiente clase para que tengamos unos minutos y nos conectamos a las 9.